Eso quiero hablarte en esta tarde. Quiero hablarte acerca del poder de nuestra postura. Muchos fuimos niños y escuchamos frases tales como siéntate derecho, enderézate o camina con la cabeza en alto. Y aunque esto parecen simples consejos de educación o de disciplina, hoy sabemos que incluso la psicología reconoce que la postura influye en nuestra percepción personal, en nuestra seguridad y hasta en nuestra estabilidad emocional. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta tarde, hermanos? Que nuestra postura comunica algo. La forma en que nuestras actitudes comunican algo. Y de eso que quiero hablarte, el poder de nuestra postura y de cuál es también la postura correcta que como creyentes en Cristo Jesús debemos tener en la vida hacia Dios. Déjame hacerte una pregunta en esta tarde, como decimos es en mi tierra, derecha la flecha y sin anestesia. ¿Cuál es tu postura delante de la presencia de Dios? ¿Quién cree que nuestro Dios es santo? Todos decimos que es santo, ¿verdad? La Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, afirma constantemente que Dios es santo. ¿Pero qué significa eso? Significa que Dios es absolutamente puro, que Él tiene una perfección moral absoluta, que Él siempre actúa con justicia, que nunca actúa injustamente. Y precisamente porque Dios es santo, Él no puede tolerar ni ignorar el pecado. La Biblia nos enseña que Dios, el santo, juzga el pecado con justicia, amén. No mira más allá de los pecados y juzgarlos primero con justicia. La palabra pecado hoy en día puede sonar anticuada para algunos. Pecado es vivir separados de la voluntad de Dios. Vivir en pecado es rechazar a Dios para vivir conforme a nuestro propio criterio. El pecado puede verse en nuestras acciones, como en la mentira, como el engaño. Se puede ver en la inmoralidad o en la justicia, pero también se esconde, y a veces se esconde muy bien, detrás de una cara bonita, detrás de una sonrisa bonita, detrás de una persona carismática que a muchos les puede caer bien, se esconde el engaño, se esconde la soberbia, se esconde el egoísmo y se esconde la envidia. Y aquí otra verdad, gracias hermano José, acerca de la santidad de Dios. Su amor es incondicional. Dios es misericordioso y extiende su gracia a los pecadores, amén. Ahora parece que esto no tiene mucho sentido. Esas dos cosas parecen contradecirse entre sí. ¿Cómo es posible que un Dios santo que no tolera el pecado ame al hombre que es pecador incondicionalmente? Y por si esto fuera poco, les muestre también de su misericordia. ¿Cómo puede ser que nuestro Dios santo sea el juez del hombre pecador y también su salvador a la misma vez? Eso es lo que se llama una paradoja. Una paradoja es una afirmación que parece completamente contradictoria o imposible a primera vista, pero que en realidad revela una verdad oculta o una conclusión lógica válida cuando se mira es más de cerca. ¿Cómo puede un Dios santo amar profundamente a personas pecadoras? La respuesta está en Cristo, amén.
Jesús no vino a negar la santidad de Dios. Jesús vino a reconciliar la justicia de Dios con el amor de Dios. Por eso la cruz, hermanos, es tan importante para nuestra fe cristiana. Porque en la cruz vemos simultáneamente las dos cosas: la gravedad de nuestro pecado, con los golpes, los vituperios, y también vemos la profundidad del amor de Dios hacia los seres humanos, cuando Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Entonces la pregunta es esta. Entonces, ¿cómo lidiamos con esta tensión? ¿Cómo es que podemos seguir y servir a un Dios santo y luchar con esta paradoja de quién es Dios, y al mismo tiempo seguir confiando en nuestra fe? Jesús nos da una pista. Él nos dice en Juan 4:23 al 24 lo siguiente: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado. El tiempo ya ha llegado, hermanos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Jesús dice que Dios es espíritu. Eso significa que Dios no está limitado por la materia física como nosotros. Eso significa que a Él no lo limita el tiempo ni el espacio como nosotros. No lo vemos con nuestros propios ojos naturales, pero podemos experimentar su presencia como hace unos cuantos momentos, ¿verdad? Así que existe una manera de conectarnos con este Dios que es espíritu. Usted y yo nos conectamos con Dios mientras lo adoramos en espíritu. Algunos de ustedes aquí presentes saben exactamente qué es adorar a Dios en espíritu, o de lo que estoy hablando. Hay momentos que pasamos en oración. Hay momentos que pasamos en la adoración o incluso en silencio, donde sentimos paz, sentimos convicción, sentimos que Dios nos da dirección, sentimos que Dios nos da consuelo de una manera difícil de explicar racionalmente. No podemos describirlo científicamente, pero sabemos que en esos momentos Dios está obrando en nosotros. Y eso es importante, hermanos, porque la fe cristiana no es una fe anti-intelectual. El razonamiento tiene un lugar en nuestra fe. Dios nos dio la mente, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, pero también debemos reconocer esto, que la realidad humana no se limita únicamente a lo que se puede medirse en una prueba de laboratorio. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios no se mide. La dignidad humana no se puede pesar. Y la esperanza en el Dios vivo no puede ser cuantificada. De la misma manera, podemos experimentar la presencia de Dios, hermanos. De esa misma manera podemos experimentar el gozo de Dios, la paz de Dios, aún cuando trasciende nuestro entendimiento y no podemos comprenderlo. Jesús no dijo que adoráramos a Dios solamente en espíritu. Él no quería que solo tuviéramos la experiencia espiritual de sentir su presencia como lo sentimos en este momento, ¿verdad? También dijo que lo adoráramos en verdad. Ahora, adorar en espíritu significa que hay una manera que podemos conectarnos con este Dios santo. Pero adorarlo en verdad significa que adoramos a Dios conforme a su voluntad y no conforme a nuestras preferencias. Y porque Dios es santo, hermano, Él merece reverencia, amén. Él es un Dios santo
que nos ha ofrecido de su gracia, nos ha extendido su misericordia y nos ha mostrado su amor sin nosotros merecerlo. Pero Él sí merece honor, amén. Pero Él sí merece reverencia. Y la Biblia lo expresa de esta manera. Proverbios 9:10, la Biblia dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así es como puedes darle reverencia a Dios, temiendo es al Señor. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Déjeme ver tu mano si usted quiere ser una mujer o un hombre sabio en la vida. A todos los que tienen las manos abajo no voy a llamarlos tontos. Pero vivimos en una época, hermano, de información masiva, pero de una profunda confusión moral. Tenemos acceso a los conocimientos que cualquier generación anterior. Pero al mismo tiempo vemos más personas, cada vez más y más personas con ansiedad. Vemos más personas que se sienten vacías. Vemos más personas que sufren de depresión, que sufren violencia y muchas sufren también de una crisis de identidad. La sabiduría comienza, fíjate bien, cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros ante este Dios santo. Ahora bien, el temor de Dios no significa tenerle un terror irracional. No significa vivir paralizados pensando que Dios está esperando a castigarnos. El temor de Dios al que se refiere la Biblia es tenerle reverencia. Es reconocer la autoridad de Él. Es entender que Él ocupa el centro de nuestras vidas y no nosotros. Es reconocer que Él está sentado a su trono, amén. Es para nuestro beneficio tener el temor de Dios en nuestras vidas. Hay otro lugar en las Escrituras donde Jesús habla de no tener miedo a lo que te puede dañar físicamente. Es posible que te involucres en una pelea, o que tengas un accidente, o que adquieras una enfermedad maligna o terminal. Hay muchas cosas en este mundo que pueden dañar tu cuerpo físico. Pero Jesús nos dice algo mucho más importante que eso. En Mateo 10:28 Él nos dice claramente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma, y el cuerpo es el infierno, en el infierno. Alguien necesita escuchar algo en esta tarde, hermano. No tengas miedo. No temas al hombre ni lo que el hombre te pueda hacer. Teme mejor al Señor, amén. Jesús nos da la perspectiva correcta en esta escritura que acabamos de leer. Porque muchas veces usted y yo vivimos más preocupados por la aprobación de la gente que por nuestra condición espiritual delante de Dios. Muchos de nosotros tenemos miedo de perder el prestigio. Nos aterra perder la influencia que tenemos sobre los demás. Tenemos miedo perder la comodidad en la que vivimos o perder la aceptación de la gente. Pero Jesús nos recuerda que lo eterno tiene más peso, hermano. Tiene más valor que lo que es temporal, amén. Ahora empecé este mensaje hablando acerca de la postura, para luego simplemente di un giro y hablé un buen rato acerca de que Dios es santo, ¿verdad? Déjame decirte por qué hice eso. Aquí es donde todo encaja y lo vamos a entender. Permíteme hacerle la pregunta que le hice hace rato una vez más. Quiero que medite en ella por unos cuantos segundos. ¿Cuál es tu postura delante del Dios santo? Te pregunto esto porque hay poder en nuestra postura. La postura es cómo nos comportamos, hermano. La postura es cómo reaccionamos cuando estamos enfrente de algo, enfrente de alguien. Sí, tenemos nuestra postura física, pero aquí hay otro significado.
es un poco más abstracto que eso. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo. La forma en que nos posicionamos ante Él es de gran importancia. Y digo esto a la luz del conocimiento que Dios te va a amar, pase lo que pase. Dios te ama sin importar cuál sea tu postura hacia Él. Si tú pecas contra Él, si tú te arrepientes de tu pecado, Él te va a perdonar. Si no te has rendido aún a Él, Él va a continuar siendo paciente contigo y va a seguir buscándote. Pero si tomas la postura equivocada en la presencia del Dios Santo, te garantizo que las cosas no te van a salir bien. Hablemos en esta tarde de dos tipos de postura que podemos tener hacia Dios. Y la primera es esta, una postura arrogante. Les voy a dar un ejemplo en la Biblia de alguien que tuvo una postura arrogante en las Escrituras. Su nombre era Usías, el rey Usías. Hubo un periodo de tiempo en la vida de Usías en el que es un rey muy exitoso y muy próspero. Israel se dividió en dos naciones. Se dividió en la nación de Israel y en la tribu de Judá. La tribu de Judá es la nación a la que el rey David pertenecía y de la que el Señor Jesús desciende, amén. Y Usías era el rey de esta nación de Judá. De hecho, la Biblia dice que en un tiempo el rey Usías hizo lo que era recto a los ojos del Señor. En otras palabras, empezó bien. Así que de una buena parte de su vida hizo lo correcto y agradó al Señor, pero luego su postura cambió. Segunda de Crónicas 26, 16 al 19, la Biblia dice lo siguiente: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías, ¿qué dice ahí? Se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Se atrevió. Lo que necesitamos saber sobre esto, hermanos, es que Usías era rey de Judá, pero él no era sacerdote. La ley de Dios decía que solo los sacerdotes se les permitía quemar incienso en el templo. Pero aún conociendo la ley de Dios, Usías entró en el templo para quemar incienso sobre el altar del incienso. Versículo 17, detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes felicitaron a Usías, quienes enfrentaron al rey Usías y le dijeron: no le corresponde a usted, Usías, quemar el incienso al Señor. Imagínese esta escena, hermanos: 80 sacerdotes entrando en el templo para confrontar al rey de Judá y decirle: este no es tu lugar, estás fuera del orden de Dios. Eso que hicieron ellos requirió valentía. Se enfrentaron al rey porque entendían que nadie está por encima de la autoridad de Dios, amén. Continuamos leyendo. Ellos continuaron diciéndole: esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario. Básicamente lo echaron fuera, pues ha pecado, y así Dios el Señor va a honrarlo. Ahora note aquí la reacción del rey cuando fue confrontado por los hombres de Dios. ¿Y cuál es su postura al ser confrontado? Esto, dice la Biblia, enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, ahí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes,
la frente se le cubrió con una enfermedad en la piel. Le dio lepra, ¿verdad? Aquí hay algo importante, hermanos. Usías entró a adorar a Dios. El problema no fue lo que entró a hacer al templo de Dios. El problema fue que Usías quería hacerlo en sus propios términos y no conforme al orden de Dios. Por eso Jesús nos dice claramente que lo que el Padre busca es adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora quiero ser bastante claro en esta tarde. La adoración no es solo lo que acabamos de hacer aquí antes de la predicación. Con la música, con las palmas, cantando, levantando nuestras manos. Eso es una forma de adoración que involucra específicamente es el canto y los instrumentos musicales. Pero la adoración verdadera, hermanos, es en espíritu y en verdad es un estilo de vida. Vemos en las Escrituras lo que Pablo dice acerca de esto. Romanos capítulo 12 al 1, la Biblia dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Todo lo que hacemos, no solamente aquí, sino afuera, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que andamos, todo lo que hacemos, hermano, es una forma de adoración. La forma en que le hablas a otras personas es una forma de adoración. La forma en que educas a tus hijos es una forma de adoración. Ahora, le voy a hacer una pregunta, quizás difíciles, o varias preguntas, mejor dicho. ¿A quién o a qué estás adorando con tu postura? ¿A quién o a qué estás adorando con tu actitud? ¿A quién o a qué estás adorando con tus palabras? ¿A quién o a qué estás adorando con tus acciones? ¿A quién o a qué estás adorando con tu tiempo? ¿A Dios que es santo? ¿O a alguien o a algo más? Y te pregunto esto, porque una postura arrogante, hermanos, conduce a la desobediencia. Hay otra persona en las Escrituras que tenía esta postura de orgullo. El rey Saúl. Todo el mundo conoce al rey Saúl, ¿verdad? El primer rey de Israel. El rey Saúl se encontraba en la ciudad de Carmel. ¿Y qué pasó exactamente en esa ciudad? Después de que Saúl derrotó a los amalecitas, no obedeció el mandato que Dios le había dado a través del profeta de decir que destruyera todo que había en esa ciudad, sino que él le perdonó la vida al rey Agag. Y Saúl también guardó lo mejor del ganado, supuestamente para sacrificárselo a Dios. Pero Dios le había dicho que matara todo, que destruyera todo. Entonces llega Samuel y lo primero que escucha es a Carmel es lo siguiente, en Carmel lo siguiente, escucha es el ganado, el ruido que están haciendo los animales. Y le hace la pregunta: ¿qué es eso que estoy escuchando? Saúl intenta excusarse. Trajimos esos animales para ofrecérselos en sacrificio al Señor. Ahora veamos cómo Samuel lo confronta. Primera de Samuel 15, 22 al 23, la Biblia dice: Samuel respondió: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de los carneros. La desobediencia, hermanos, comienza cuando creemos que nuestra opinión está por encima de la palabra de Dios. Cuando creemos que sabemos más que los demás. Cuando piensas que lo tienes todo resuelto. Saúl aparentaba ser un hombre religioso,
pero se le encontró en total desobediencia a Dios. Samuel fue contundente con las palabras que le habló. El obedecer vale más que el sacrificio. Versículo 23, hermano. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Wow. Y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Wow. Estas dos cosas eran abominación al Señor. Y luego le continúa diciendo, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La arrogancia y todo lo que produce desobediencia, rebeldía, no son de Dios, hermanos. 1 de Juan 2:16 lo dice de esta manera: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Una postura arrogante conduce a la destrucción. Proverbios 16:18, la Biblia afirma lo siguiente: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. La arrogancia de Saúl, hermano, lo llevó a desobedecer a Dios y confrontó su postura por medio del profeta Samuel con una pregunta que le hizo y la acabamos de leer, ¿verdad? Hoy en día, el Señor también confronta esa misma clase de postura con esta pregunta. Lucas 6:16. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Quiero regresar brevemente a la primera historia que leímos. Uzías estaba adorando a Dios, ofreciéndole incienso. Lo estaba haciendo a su manera y no a la manera de Dios. Después vemos que él cosechó las consecuencias de su pecado. La frente se le cubrió de una enfermedad, la lepra. Ahora, para nosotros, espiritualmente hablando, creo plenamente, hermanos, que una postura de arrogancia causa una lepra en nuestra alma. Es decir, una postura de arrogancia nos infesta con una enfermedad cuando tenemos esta postura de orgullo que dice: yo sé más que Dios, o lo que quiero es más importante de lo que quiere Dios para mi vida. Hay otra manera que podemos acercarnos a Dios, y esta es la mejor manera, y esta es con una postura humilde. Amén. Isaías 6:1-8, la Biblia dice: el año que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado majestuoso en su trono, al borde de su manto, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo que necesita saber aquí es que el borde del manto, el borde del Señor, eso representa todas las victorias de un rey. Y cada vez que un rey tenía una victoria en el Antiguo Testamento, le añadían un pedazo más al manto. Entonces, cuando él ve que el manto del Señor, el borde del manto llenaba todo el templo, ese quiere decir que Dios no conoce la derrota, que Él es victorioso en toda batalla. Amén. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos. O sea, estaban temblando, ¿verdad? Y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dijo, mire usted, hermanos, la reacción de Isaías cuando ve al Dios Altísimo y reconoce cuál es su lugar en la presencia del Dios Santo. Él dice lo siguiente: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Los serafines tenían que cubrirse con 2 manos su rostro.
Pero Isaías, un hombre de labios impuros, Dios lo permitió ver la gloria de él. Versículo 6, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Cuando él tocó mis labios, dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Fue tocado con aquel carbón, es encendido, hermano. Y eso simbolizaba esto: sí, tus labios están sucios, pero voy a purificarlos y voy a usarlos para mi gloria de todos modos. Isaías acababa de tocar fondo en el versículo 5 cuando dijo: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Ahora lo vemos en el versículo 8 diciendo: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y cuál es su reacción? ¿Cuál es su postura ahora? Que sabe que ha sido purificado. ¿Qué es lo que reacciona él? Él dice: aquí estoy, yo le dije, envíame a mí. Isaías, hermanos, está en la presencia del Dios Santo y sabe que es un pecador. Él sabe que no es digno de estar en la presencia de Dios. Ahora, Isaías no entendía todo lo que estaba viendo, pero él decidió confiar en el Señor, ¿verdad? Y de igual manera, nosotros también debemos de confiar a Dios en todo momento. Muchos de nosotros aquí estamos pasando por momentos difíciles, ¿verdad? Usted puede decir: pastor, usted no entiende la situación por la que yo estoy pasando. Mi situación es imposible. Pero Proverbios 3, 5 al 6 nos dice en esta tarde a todos como iglesia que confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Él no dice que no pienses, que no uses el entendimiento. Lo que él sí te dice es que no dependas de él, ¿verdad? Y él te mostrará cuál camino tomar. Una postura humilde nos conduce a ser libres. Y nuestro hermano es del keyboard, si puede pasar conmigo aquí al frente. Salmo 18, 27. La Biblia dice: rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. A lo largo de los años de mi vida, hermano, me he encontrado con personas que necesitan ser desesperadamente libres de algo que hay en sus vidas. Algunos necesitan ser libres del hablar siempre con malas palabras. Algunos necesitan ser libres de una relación malsana. Algunos necesitan ser liberados de sus malas actitudes hacia los demás. Algunos necesitan ser libres de la raíz de amargura que cargan, de la ira, del odio. Algunos necesitan ser libres de las palabras de división que salen de sus lenguas. Necesitan ser libres de todas esas cosas, pero continúan viviendo en esclavitud porque se niegan a renunciar a la fuente de su esclavitud. Piensan: sé cómo manejar esto por mi propia cuenta. Tengo todo bajo control. Yo sé cuándo voy a parar. O nadie se va a enterar nunca de lo que estoy haciendo o de lo que estoy hablando. A todos nos va a tocar pasar por tiempos de angustia, hermanos. En tu tiempo de debilidad, en tu tiempo de dolor, una postura humilde invita a Dios a intervenir a tu favor.
Puedes decirle: Dios, te necesito en este momento. Tú eres el único que puede ayudarme. No soy nada sin ti. Puedes decirle en esta tarde: Dios, voy a esperar en ti. Dios, voy a confiar en ti con todo mi corazón. Pase lo que pase, Señor, tú eres digno de mi alabanza y de mi suprema adoración. Tú puedes decirle, cuando las cosas no salgan como yo quiero, tú sigues siendo digno de mi adoración. Cuando no tengas las fuerzas ni las ganas de adorarte, tú sigues siendo digno de mi adoración. La pregunta una vez más: ¿cuál es tu postura en la presencia del Dios Santo? Te lo pregunto porque Santiago 4:6 dice que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Una postura humilde trae el favor de Dios a tu vida. Amén. Dios obra, hermanos, a través de personas con una postura es humilde, porque las personas humildes dependen al 100% de Dios. Ellos no confían solamente de su talento, ellos no confían de su posición económica o de sus títulos o de los recursos económicos. Ellos reconocen que toda buena dádiva viene de Dios. El ser humilde no significa pensar menos de uno mismo, hermano. Eso no es eso. Ser humilde significa pensar correctamente acerca de uno mismo delante de Dios. ¿Cuál es mi lugar? Es ante Dios. Y la gente humilde le da la gloria a Dios en todo momento. Te puede dar palmas, gloria a Dios en esta tarde al Señor. Así que escúcheme, iglesia. La gente arrogante hace lo que es correcto a sus propios ojos, sin ninguna consideración por el Dios Santo. Hay tanta arrogancia en este mundo, y esa arrogancia causa una gran división en nuestra sociedad y entre las personas. Pero Jesús nos dice una vez más que Dios está buscando hombres y mujeres que lo adoren en espíritu y en verdad. Él no está en busca de aquellos que se ponen una máscara para aparentar algo o para cubrir su pecado. Él está buscando a aquellos que van a tener la humildad de decir: quiero vivir a tu manera y no a mi manera. Tu camino es mejor que mi camino. ¿Por qué no invitamos a Dios en este momento a que nos dé convicción? Su convicción, hermanos, no es para avergonzarnos. Su convicción es algo bueno. Él es el buen pastor. Y a veces el buen pastor necesita hacer su vara para darle a las ovejas un pequeño empujón, un pequeño golpe. Invite a Dios en este momento y dígale, ahí donde está sentado, incline su rostro y dígale: Señor, muéstrame cualquier camino que no te agrade. Sácame de él.
Moldéame, ayúdame a alinear mi vida con tu voluntad. Permite que el Espíritu de Dios te hable y te toque en este momento. ¿Estás pasando por momentos difíciles? ¿Por qué no invitas al Espíritu de Dios para que te consuele en tu tiempo de angustia, en lugar de tratar de encontrar las soluciones por ti mismo? Invita a Dios a tu vida para que puedas experimentar su paz en los tiempos de dificultad. Amén. Deja que la verdad de su palabra sea el fundamento de tu vida. Dios quiere que seamos serios en cuanto a buscarlos. ¿Sabes por qué? Porque Él se toma muy en serio el ir tras nosotros hasta alcanzarnos. Una pregunta que muchos hacen: ¿significa que tenemos que ser perfectos? Romanos 5:8 nos da la respuesta. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto: que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No tenemos que ser perfectos, ¿verdad que no? No podemos, aunque quisiéramos, ser perfectos por nuestros propios méritos. Si vas a tener que luchar con las adicciones, si vas a tener lucha con los malos hábitos mientras vienes a Dios, vas a tener lucha contra ciertas formas en las que piensas hoy en día. Vas a tener lucha con las tentaciones. Vas a tener lucha con el mundo. Vas a tener lucha con tu carne. Pero tenemos un Salvador, un Dios santo que nos está llamando a seguirlo en esta tarde. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra reverencia. Él es digno de suprema alabanza y de honor. ¿Se puede poner de pie conmigo en este momento? Con el rostro ahí abajo. Voy a pedir al equipo de oración si puede pasar ahora aquí. Creo que es apropiado, el momento apropiado. Los hermanos que están en la oración. Oremos, hermanos. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante ti. Tú eres el creador del mundo, Señor. Tú eres el dador de vida. Tú sostienes el universo en tus manos. El sol sale por la mañana y se pone por la tarde porque tú así lo ordenas. Los pájaros tienen alimento porque tú se los provees. Y tus misericordias para nosotros son nuevas cada mañana. Señor, en esta tarde, desde el corazón te decimos: Señor, te necesitamos. Oh, y desearía que esta fuera tu oración en esta tarde. Desearía poder escuchar algunas voces de personas que están tan desesperadas por Dios en esta hora, decir: Dios, te necesitamos y este mundo también te necesita. Lo que el mundo necesita, hermanos, no es un avance más, es en la ciencia o en la tecnología. Lo que el mundo necesita no es una respuesta política a nuestros problemas. Lo que el mundo necesita es a ti, Señor Jesús.
¿Cuál es tu postura en la presencia del Dios Santo? Salmos 42, ya para terminar. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Te voy a decir qué significa esto. Él significa que Él te está buscando y que Él te va a alcanzar y que Él va a meter su mano aún ahí en el lodo para rescatarte a ti. Pero una cosa sí te garantizo: Él no se va a quedar ahí en el lodo a hacer vida contigo. Tú tienes que salir de ahí. Tú tienes que tomar esa decisión y decir: Señor, ya estoy cansado de vivir manchado de lodo. El mundo me ha golpeado, el mundo me ha maltratado, Señor, y no he encontrado la paz, no he encontrado una solución para mis problemas. ¿Sabes por qué? Porque el único que tiene la solución y que puede darla se llama Jesús de Nazaret. Solo Él pone la solución al dilema de la necesidad del corazón humano. Nada más puede llenar tu corazón, nada más puede llenar ese vacío que hay en ti. Solamente Jesucristo y su Espíritu Santo pueden llenar ese vacío y pueden darte la vida que Él quiere darte. Una vida abundante, llena de paz, llena de gozo. ¿Cuál es tu postura ante la presencia del Dios Santo en esta tarde? Yo te invito a que pases, hermano. Ese es todo el mensaje. Te pido que pases en esta hora. Te pongas aquí en manos los hermanos de la oración. Deja que ellos oren por ti mientras seguimos alabando a Dios un momento más. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús.